Muy bien, chicos. Y bueno, continuando con la presentación, seguíamos con el concepto de equilibrio. Entonces, ¿qué ocurre cuando un sistema ha llegado al equilibrio? Pues que ya se encuentra en su estado de energía más bajo, y esto quiere decir que ya no está ni absorbiendo ni emitiendo algún tipo de energía. Es decir, está en un estado, digámoslo, basal. Es un estado estable donde ya no hay ningún tipo de intercambio de energía. Sin embargo, a un sistema que ha llegado al equilibrio, llámese por ejemplo una reacción química que ha llegado al equilibrio, donde parece que ya no hay reacción, aunque en realidad sabemos que sí están dándose las reacciones en sentido inverso y directo, solo que a la misma velocidad. Lo que ocurre ahí es que ese sistema nosotros lo podemos alterar, es decir, una reacción que ha llegado al equilibrio, nosotros podemos alterar ese equilibrio, por ejemplo, al remover productos, ¿sí? Si nosotros quitamos productos de ese sistema, este sistema se va a alterar su equilibrio, es decir, la proporción que había entre reactivos y productos se ve alterada y entonces los reactivos reaccionan nuevamente hasta que otra vez se alcanza la proporción que se necesita. Es decir, el equilibrio se puede ver alterado si yo quito productos, si yo añado más reactivos, también ocurre lo mismo. Si yo meto más reactivos a mi sistema, el equilibrio otra vez se va a ver alterado y entonces lo que va a hacer el sistema es formar más productos, porque como está habiendo un exceso de reactivos, el sistema lo que va a querer es que esos productos se formen para que otra vez se llegue a la proporción que le da equilibrio, ¿no? Aquí es donde decimos que, por ejemplo, se añada o se quite reactivos o productos de forma que la proporción de equilibrio ya no se cumpla. Ahí es donde nosotros alteramos el equilibrio. Todo esto aumenta la energía libre del sistema y requerirá trabajo. Todo el cambio, o sea, una vez que ya está en equilibrio, nosotros necesitamos alterarlo. ¿Y cómo lo vamos a alterar? Si lo queremos alterar, aplicando trabajo. Ahora, en el caso de una célula, tenemos aquí una lámina, una diapositiva que nos dice qué pasaría con una célula si ésta llegase al equilibrio, ¿no? Lo que ocurre con los sistemas biológicos es algo bien interesante y es que un sistema biológico está en constante alteración, está en constante cambio, porque precisamente lo que quiere es no llegar al equilibrio, porque una vez que llegase al equilibrio una célula, simplemente ya no podría realizar ningún trabajo. Llamémoslo de otra forma. Simplemente pues moriría esta célula, ya no serviría para lo que está diseñada y entonces la célula sabemos que no es un sistema aislado. Un sistema aislado eventualmente va a llegar al equilibrio. ¿Por qué? Pues porque ya no va a haber intercambio con nada en el exterior. La célula es un sistema abierto que está en constante intercambio con su entorno y de esa manera la célula precisamente se mantiene alejada del equilibrio. Imaginen, aquí hay un ejemplo con esta membranita celular muy bien hecha, claro está, eh, donde pues hay una serie de reacciones, ¿no? Aquí se nos presenta primero un producto A, perdón, un reactivo A, que luego reacciona para producir un compuesto nuevo que es B, y B se necesita para producir este compuesto C, y a su vez C se necesita para que se produzca D. Es decir, esta es una serie de reacciones, es una cascada de reacciones con las que normalmente las células funcionan así, a través de cascadas de señalización y de células, y de una serie de intermediarios de reacción, metabolitos secundarios, los cuales fungen como materia prima para otros productos y demás. Entonces, ¿qué ocurre si, por ejemplo, en un momento dado, la célula por alguna razón necesita excretar o liberar al medio mucho de este compuesto D? ¿Sí? Si por alguna razón, algún cambio en el entorno, la célula necesita producir mucho D, lo que va a hacer la célula es tratar de aumentar acá, va a aumentar lo más posible la concentración del reactivo A, porque A es el que me empuja la reacción hacia la derecha. Cuando hay exceso de A, la reacción se vuelve más rápida para producir más B, y cuando hay exceso de B, la reacción empieza a producir mucha C,
y cuando hay mucho C, pues la cascada se va para que produzca D, porque al final lo que va a buscar el sistema es equilibrarse. Entonces la célula está importando A, hasta que ya tiene suficiente D. Una vez que ya tiene suficiente D, la célula deja de importar A y entonces va a llegar al equilibrio solito este sistema. Entonces la célula lo que hace aquí es importar mucho A, para que la reacción se empuje hacia la derecha, y al mismo tiempo que se forma D, lo está expulsando, lo está excretando, lo está liberando. ¿Para qué? Pues como se mantiene baja la concentración de D, la reacción sigue empujándose hacia acá. Porque acuérdense que lo que busca el sistema es equilibrarse, tener una proporción balanceada entre lo que tengo acá y lo que tengo acá. Entonces, si quito rápidamente este producto, pues la reacción va a seguir en este sentido, en el sentido hacia la derecha. ¿Sí? Aquí es lo que nos dicen estos dos recuadros de aquí. Una alta concentración de A empuja la reacción hacia la derecha, y al bajar la concentración de D, porque lo está expulsando la célula, entonces la reacción se sigue jalando hacia acá. Entonces, ¿de qué forma está alterando el equilibrio de esta célula? Bueno, porque está gastando energía. Para alterar este equilibrio, la célula gasta energía para importar A y para exportar D. Ok, ahora sí, ya nos vamos a qué tipos de equilibrio podemos encontrar. Hay de dos tipos en esta clasificación. Uno es el equilibrio homogéneo. Significa que todas las especies químicas que ocurren en la reacción están en un mismo estado de agregación. Por ejemplo, aquí tenemos dos. Un equilibrio homogéneo gaseoso, porque las dos, tanto el reactivo como el producto, están en fase gaseosa. Este también es un equilibrio homogéneo porque todos están en fase acuosa o en disolución. Este AQ también lo pueden ver en algunos casos como DIS, o entre paréntesis DIS, que significa que está disuelto. Son especies que están disueltas. Entonces este equilibrio pues es de una disolución. Todos están en disolución. Y pues si hay equilibrio homogéneo, también tiene que haber un equilibrio heterogéneo. Esto significa que las especies que intervienen en la reacción están en diferentes estados o en diferentes fases, en diferentes estados de agregación. Por ejemplo, aquí hay un equilibrio heterogéneo donde se presentan sólidos y gases, ¿no? Carbonato cálcico sólido, óxido de calcio, y el CO2, que es gas. En una precipitación también vamos a tener que esta precipitación del cloruro de plata nos da un equilibrio, o es un tipo de equilibrio heterogéneo. ¿Por qué? Pues porque voy a tener sólidos, el precipitado, y los iones que están disueltos. Ok, ¿por qué es relevante hablar de estos? Bueno, ahorita vamos a verlo más adelante. Ahora sí, empezamos con una magnitud muy importante, que es la constante de equilibrio. La constante de equilibrio Kc es un parámetro muy importante que me va a indicar cómo están las proporciones entre reactivos y productos una vez que se alcanza el equilibrio. Es decir, la constante de equilibrio nos da una idea de, una vez que la reacción llegue al equilibrio, qué tanto reactivo, qué tanto producto voy a encontrar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo se calcula? Bueno, vamos a usar nuestra reacción genérica que siempre usamos. A moles de A más B moles de B me producen C moles de C más D moles de D. Una vez que llegue al equilibrio, esta reacción, pues vamos a encontrar una cierta concentración de productos y una cierta concentración de reactivos, como lo habíamos visto. Entonces, la forma en la que nosotros calcularíamos la Kc es con esta formulita. Se le conoce como la ley de acción de masas. La ley de acción de masas me dice que la constante de equilibrio se calcula a partir de las concentraciones, tanto de productos como de reactivos. ¿Y qué tiene de especial? Que cada una de las concentraciones la voy a elevar a su correspondiente coeficiente estequiométrico. Y es un cociente, es una división. Entonces, si vemos la fórmula, me dice que voy a tomar la concentración de C en el equilibrio. Estos corchetes de aquí, señores, estos corchetes que vemos, significa concentración.
¿Y cómo se mide la concentración? En mol sobre litro. Entonces, la concentración de C en moles sobre litro elevada a su coeficiente estequiométrico por la concentración de D en mol sobre litro elevada a su coeficiente estequiométrico, que es este, D minúscula, entre la concentración del reactivo A elevado a su coeficiente estequiométrico y la concentración del reactivo B elevada a su coeficiente estequiométrico.